Buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más de En Contextos del diario Ultimátum para platicar con ustedes la agenda sociopolítica nacional, los temas locales o los temas de nuestra entidad, que son temas muy importantes. Recuerden ustedes que la política no descansa. En cualquier momento ocurren cosas que de veras son trascendentes y hay que seguirle el hilo porque a veces uno no entiende qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues es que todo tiene un antecedente y por supuesto todo tiene un sentido estratégico, hacia dónde van las cosas. Eso es lo que analizamos con ustedes el día de hoy aquí para que podamos platicar, para que podamos conversar. Al terminar el día es importante una plática, no sé si relajante, porque luego las noticias o los temas no lo son tanto, pero vale la pena para que reflexionemos. Sobre todo es un programa de reflexión. María Queta, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues aquí me da mucho gusto estar los tres unidos en este programa de análisis el día de hoy. Sí, ¿verdad? Eso es interesante. Muy bien. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gusto saludarlos. Oye, pues hay varios temas ahí importantes. Mañana ofrece su informe de gobierno, su tercer informe de gobierno, el presidente de la República. El día de hoy falleció también un personaje chiapaneco muy importante, gobernador en los años 80, de 90, ¿no? Principios de los 90, un patrocinio patrocinio Blanco Garrido, ¿no? González Blanco Garrido. Patrocinio González Blanco Garrido. Así es su nombre, así es, perfecto. Muchas gracias. Pues sí, y tenemos otros datos, otros temas más que platicar con ustedes. ¿Por dónde empezamos? Ricardo del Muro, ¿cómo ves el informe para mañana? ¿Qué hay que informar? ¿Cómo llega el presidente? Son dos cosas distintas, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que lo evidente ahorita y sobre todo a la luz de las precampañas o las encuestas que se están dando ante las elecciones para gobernadores en varias entidades de las repúblicas, ponen en evidencia dos cosas. Una, o sea, que la oposición está muy débil, no hay muchas figuras, se pone en evidencia lo que había dicho Marco Cortés y que fue tan criticado por los panistas que lo acusaron de derrotista, de que el Partido Acción Nacional todavía solo tenía posibilidades en Aguascalientes y en las demás entidades se ve mucha fuerza de Morena. Entonces yo creo que López Obrador llega pues ya con una perspectiva muy definida, llega fuerte porque sigue manteniendo un porcentaje elevado de preferencias electorales ya comprobadas, llega débil llega con lo que tal vez al final de su sexenio vayan a ser las grandes asignaturas que quedaron sin resolver, por supuesto la seguridad. En el caso de la pandemia, a pesar de que había al principio muchos augurios catastrofistas, tanto desde el punto de vista de salud como desde el punto de vista de economía, creo que se van superando, la economía va con todo y la inflación, claro, va recuperando su paso y finalmente pues México se están logrando ahorita paulatinamente la vacunación a prácticamente toda la población, porque como bien sabemos pues ya comenzó la vacunación de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? De los adolescentes y de los jóvenes sin que tengan que tener algunas enfermedades. En conclusión, llega bien, yo creo que sin oposición. Llega bien y con las asignaturas pendientes. Las asignaturas pendientes, ¿dónde están? Seguridad principalmente. Creo que ese es el gran pendiente del país. Y pues con un país polarizado, que creo que también así ha sido uno de los errores que debemos de marcar, pero que finalmente es el estilo del presidente, que le gusta polarizar, le gusta
atacar o señalar a sus enemigos. Entonces, creo que podemos decir que llega con un 8 de calificación, ¿no? Yo no veo a un presidente derrotado, es un presidente que tiene control sobre la Cámara, logró que su proyecto de presupuesto pasara sin moverle una coma, lo cual pues es criticable. Se le criticó por el hecho de que es un autoritarismo, pero por el otro lado pues mostró una oposición que ahorita incluso está saliendo un grupo que anda buscando desesperadamente. Yo tengo otra idea, pero ahorita vamos a platicar sobre el tema. Un candidato. Sí. Vamos a escuchar a Queta. Queta, ¿cómo llega el presidente a su informe de gobierno? Bueno, yo creo que mucho parte del poder son de apariencias en el sentido, pues, que tiene la mayoría en ambas cámaras y eso le permite, pues, el control. Y es curioso porque algunos diputados de Morena han señalado, pero eso mismo pasaba en el PRI o en el PAN, cuando tenían la mayoría. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos no están pensando en una transformación real, en que sean críticos a cuando se aprobó el presupuesto, una serie de lagunas que se presentaron en el presupuesto, en el tema, por ejemplo, simplemente de las mujeres, que es mi tema. La Comisión de Equidad de Género de la Cámara tuvo muchas reuniones con los grupos de mujeres, como nosotras tenemos otros datos, con Mujeres en Plural y otra serie de organizaciones de la sociedad civil, y las diputadas hicieron acuerdos para señalar que iban a defender el presupuesto que se presentó por parte de las organizaciones civiles, pero esto simplemente a la hora de aprobar el presupuesto no sucedió. No te escuchas, ¿qué tal? Y en el caso de las mujeres, vimos que el presupuesto que está dedicado a las mujeres, ahí incluyeron también muchos programas sociales que no tienen que ver con el tema de equidad de género, ¿no? Una serie de trampas en este sentido. Por otra parte, la economía tiene una serie de fallas, no se han recuperado los empleos perdidos para la recuperación económica, y el tema de inseguridad, que en ese índice pues hay una reprobación, yo considero. Bueno. Simplemente Zacatecas es un ejemplo de lo que prevalece en muchos estados del país. En varios municipios de Zacatecas la policía ya renunció, los municipios se quedaron sin policía, sí, pueblos enteros se quedaron sin protección. Entonces creo que eso es un mal síntoma. No habíamos llegado a estos índices. Yo diría lo siguiente, Ricardo y Queta. Una cosa es cómo llega Andrés Manuel López Obrador a su tercer informe y en qué condiciones se encuentra el país. Finalmente hay que reconocer que el presidente popular, ¿verdad? Que todavía sus índices de popularidad son altos, pero sin embargo eso no quiere decir que se haya hecho un buen papel. Muy bien, ¿qué tal? Por otro lado, se habla que la mayor parte de los mexicanos están inscritos en programas sociales, ¿no? En realidad ven que en el programa de 70 y más bajó el índice de edad para inscripción. El próximo año las personas que tienen 65 años estarán recibiendo ya un apoyo. Muy bien. Y eso, pues para muchos es un gran avance, ¿no? Muy bien. Yo decía hace un momento cuando se fue a tu sonido, que parece que tienes mal tu enlace, decía que una cosa es cómo llega el presidente a su tercer informe y otra cosa es cómo está el país
después del tercer informe o en el tercer informe del presidente y de este sexenio, ¿no? Creo que ustedes ya lo esbozaron, por supuesto. Una cosa es Andrés Manuel llega con una popularidad alta, conservando una gran popularidad. Parece ser que en los sexenios ese ha sido una tónica que se ha sostenido. Fox, pues Felipe Calderón y el propio Peña Nieto llegaron con una alta popularidad, hay que reconocerlo, no es el único caso, quizá un poco menos en el caso de Peña Nieto, pero tenían una alta popularidad en el tercer año. Recordemos que, por ejemplo, el Pacto por México y los cambios estructurales de Peña Nieto se hacen justamente a la mitad de sus sexenios, es decir, tenían muy buena popularidad todos. Hay algo que es más, que se presenta y que está más allá de los propios presidentes y de la propia ideología. El sistema político por sí mismo se mueve de una manera muy rara, pero de una manera consistente. Es decir, al fin del sexenio, a partir de la segunda parte del sexenio, las cosas empiezan a cambiar incluso por los actores políticos, y eso es importante tenerlo en consideración. Los actores políticos, por supuesto, cuando inicia un sexenio, se acercan, buscan, independientemente de la ideología y de la afiliación que tienen. Lo podemos ver, el propio gobierno actual de la 4T tiene gente del PRI, del PAN y del PRD y de muchas otras afiliaciones partidistas y algunos no partidistas que estuvieron con los gobiernos anteriores haciendo muy buenos negocios, estando en la administración, etcétera, etcétera. Cuando ha pasado la primera parte, empieza un declive, eso es natural. Y por supuesto no lo estamos jugando al prestidigitador que pueda ocurrir, sino que parecería que esta primera parte del gobierno de Andrés Manuel está en un punto más alto, muy difícilmente pueda seguir. Mientras tanto, una oposición, fíjate Ricardo, yo opino distinto, yo creo que no hay una oposición ahorita porque incluso estratégicamente no conviene. El presidente ha sido tan contundente en descalificar a sus opositores que cualquiera que sale o cualquiera que pretende, o cualquiera que intenta, o a cualquiera que lo ven como un posible opositor, no solamente es descalificado y no solamente es, digamos, agredido, sino que yo creo que han iniciado campañas verdaderamente agresivas, es decir, es una estrategia descalificar y ser agresivos con los que pueden ser candidatos. Eso también hace que estratégicamente en la oposición, pues no tengan en este momento a su verdadero, como en voz del presidente, a su verdadera corcholata, porque pues, evidentemente la estarían quemando y la estarían sacando antes. ¿Cómo llega el país en este tercer informe de gobierno? Ustedes ya lo dijeron, Ricardo del Muro, ¿qué tal? La inseguridad, más de 100,000 muertos, casi documentados más de 150,000 desaparecidos en el informe de la ONU, que es un informe verdaderamente espeluznante de lo que ocurre en México, una situación única en el mundo. Los desaparecidos, hay que ponerle atención, porque solamente hablamos a veces de las masacres, pero los desaparecidos es algo no solamente doloroso, sino verdaderamente terrible, que no es solo de este gobierno, que viene de gobiernos anteriores, pero que se ha convertido en esta administración en una constante. Pero recordemos Juárez, recordemos Sonora, recordemos Sinaloa, Tamaulipas, muchos migrantes desaparecidos en México, en su paso por México, una vulnerabilidad de los migrantes porque no tienen pues esta condición, digamos, de nacional, de tener sus documentos y poder, sus documentos como corresponde, aunque tengan sus derechos, por supuesto, pero eso hace que estén en una condición vulnerable, es decir, hay muchos desaparecidos, mucha gente que está siendo utilizada por los grupos delincuenciales. Esa es una realidad, la ONU lo ha documentado, así llegamos al tercer informe. Un número de muertos muy alto, feminicidios en aumento, una devaluación también alta en los últimos días, una inflación altísima, una pandemia que pues ya señala y ya hay visos de una cuarta ola, una desaceleración económica que pretende volver a retomar su rumbo, pero que no es consistente todavía. Algunas de estas cosas no son imputables, por supuesto, a Andrés Manuel, en el caso de la pandemia, pero el trato de la pandemia, es decir, el manejo de la pandemia sí es imputable al gobierno. Y termino con esto, algo que el propio presidente ha reconocido y que ha tenido un efecto fundamental, una
deficiencia terrible en su cuerpo administrativo. La administración pública en esta 4T no ha tenido una participación real, no hay programas concretos que tengan éxito, no hay un cuerpo administrativo que sea, digamos, exitoso. Por eso el presidente, y bajo ese argumento, ha utilizado al ejército, por ejemplo, en muchos campos que antes estaban, digamos, pues dirigidos por civiles en la administración pública. Me preocupa mucho una administración pública militarizada, no solo la militarización en las calles combatiendo la delincuencia, sino la militarización de la administración pública. Así llega el país y, por supuesto, con 68% de aprobación del presidente. Mañana veremos una concentración en el Zócalo que va a ser, pues, por sin duda, una gran concentración con mucha gente. Ya empezaron a salir los camiones de todas las entidades. Chiapas es, como siempre, un bastión importante de manifestantes, vamos a ponerle así, dicen los malquerientes de acarreados, pero digamos que de gente que espontáneamente quiere ir al Zócalo a apoyar a Andrés Manuel y pasar a comprar sus cositas al centro. Entonces, bueno, pues ya vamos a ver eso, lo vamos a ver. Mañana va a ser una concentración muy grande, criticable también porque en medio de una pandemia en todo el mundo no se están haciendo eventos que concentren a mucha gente, pero eso vamos a ver mañana. Pasemos al segundo tema, Ricardo del Muro, ¿qué les parece? El lamentable fallecimiento del exgobernador de este estado, de Chiapas, don Patrocinio González Blanco Garrido. Ricardo del Muro, ¿qué opinión? Bueno, en este caso no es ninguna opinión, sino, digamos, ¿qué experiencia? ¿Tú tuviste experiencia, contacto? Bueno, ¿qué evaluación? Bueno, el caso, de hecho, yo he estado estudiando el caso de los gobernadores chiapanecos y siempre se da una característica entre los gobernadores que son impuestos por el gobierno central, por la federación, y claro, el ejemplo más notable en nuestra historia, en la historia chiapaneca, es el caso de Emilio Rabasa, que lo manda a Chiapas Porfirio Díaz para enfrentarse a los caciques locales. Pero también, y bueno, el caso también de Efraín Gutiérrez, en el caso del cardenismo, vino de fuera, pero también ha habido ejemplos interesantes de gobernadores que pertenecen a lo que se ha denominado la familia chiapaneca, ¿no? Empezando, pues, de lógico, del primer gobernador, Tiburcio Fernández Ruiz, Victórico Grajales, el Quemasantos, y sobre todo, pues otro personaje interesante, el general Francisco J. Grajales, que también por sus hijo, por cierto, del creador del himno a Chiapas, Emilio Grajales, y que también en su época tuvo un peso importante. Yo creo que en este sentido, Patrocinio González Garrido, pues fue un gobernador de origen de la familia chiapaneca, con un pasado que forma parte de la historia del sureste, pero al mismo tiempo está modernizado, ¿no? En el caso de Grajales decían que fue en caballo hacia la modernidad, incluso hay un libro que habla sobre eso. Pero en el caso de Patrocinio González Blanco Garrido, primero, hijo del que fue secretario de Salomón. Sí, Salomón, secretario del Trabajo. Salomón González Blanco, que fue secretario del Trabajo en la época alemanista. También, digamos, sobrino de Tomás Garrido Canaval, uno de los dirigentes y de los caciques representativos del sureste, exgobernador de Tabasco. Que también fue secretario de Agricultura, ¿eh? Sí, dirigente de los Camisas Rojas. De las Camisas Rojas. Pues sí, totalmente anticlerical, en fin, o sea, ahí ya le damos ciertas características a Patrocinio. Y bueno, por otro lado, se casa con Mena, hijo de Ortiz, el gran economista, secretario de Economía
de los gobiernos de López Mateos, y uno de, yo creo que de los mejores secretario de Hacienda, ¿no? El secretario de Hacienda, perdón, que ha tenido el país. Entonces, todo eso le da Dos veces. Fue secretario 2 veces. Y aparte Patrocinio, pues con un origen, digamos, de la familia postrevolucionaria sureña, y que logra, y bueno, y que aparte con experiencia, porque cuando estuvo don Salomón por su edad, pues fue Patrocinio el que realmente gobernaba aquí, y aparte con las posibilidades de ir a estudiar a Inglaterra economía. Entonces eso le da unas características muy especiales a Patrocinio González Garrido, llamémoslo así, ¿no? Secretario de Gobernación también hay que decirlo. Entonces, sí, pero ese precisamente el caso es de que a Patrocinio le toca siempre el caso es de que la coyuntura define mucho a los gobiernos, ¿no? A Patrocinio le toca el momento en que empiezan a darse aquí los brotes del surgimiento de guerrillas, sí. Frente a un gobierno que no admitir la existencia de inestabilidad, porque estaba a punto de firmarse el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Patrocinio mantiene la línea de gobierno, lo niega. Hay un libro que ya lo acabo de comprar, también ya lo tiene Queta, que es el del fiscal del Hierro, donde señala concretamente a Camacho Solís, a Manuel Velasco Suárez y a Samuel Ruiz de estar instigando lo que fue después el Ejército Zapatista el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y en ese contexto, Patrocinio, digamos, logra mantener, bueno, también una característica, un gobierno fuerte, eso sí lo tenemos que hacer. Hay un libro de Enrique García Cuéllar que lo entrevistó y que se llama al amparo de la ley, o la ley y el orden, algo así se llama el libro, donde resalta la característica del gobierno de Patrocinio como un gobernador duro que impone la ley y que logra mantener a Chiapas con cierta tranquilidad, y que logra mantener un cierto bajo perfil bajo perfil ficticio del surgimiento ya de las guerrillas y del movimiento de zapatista. En esas condiciones logra que Carlos Salinas de Gortari lo designe secretario de Gobernación, y bueno, para su mala suerte, a los 4 meses de que va para allá, estalla el movimiento zapatista, y prácticamente Patrocinio es renunciado, ¿no? O sea, yo me acuerdo todavía la imagen en donde sale él muy mortificado, con los ojos irritados, a decir que renuncia a la Secretaría de Gobernación, y a partir de ahí él ya se retira de la política, ¿no? Sin embargo, yo creo que haciendo un balance dentro de la gama de gobernadores que hemos tenido en Chiapas, creo que fue un buen gobernante, logró establecer una tranquilidad, logró evitar las molestias que ahora cada rato vemos de bloqueos y demás. También le tocó, por supuesto, fue durante su época que surgió eso de las matanzas de homosexuales en Chiapas, que fue una noticia a nivel nacional. Pero en general, por algunas personas hacia él mismo, ¿no? ¿Mandé? En algunos casos achacadas a su propio gobierno. ¿Perdón? Que en algunos casos así es. Se los achacaban a él mismo, ¿no? A su gobierno, vaya. Sí, y que también se manejó de que era un gobierno gobierno donde bastante represivo, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa es la característica de Patrocinio González Garrido. Muy bien, general, ¿no? Ricardo del Muro. ¿Qué tal? ¿Qué recuerdas de don Patro? Bueno, a mí me tocó conocer a su familia, ¿verdad? Me tocó conocer a don Salomón, su papá, y a su mamá, doña Josefita, ¿verdad? Durante el periodo de gobierno que ellos estuvieron aquí en Chiapas. Don Salomón llega tarde a Chiapas, ¿verdad? Y era un señor mayor, porque como secretario de Trabajo fue una persona destacada, fue un abogado destacado. A él le toca hacer la colecta, aquella famosa
para la expropiación petrolera. Don Salomón es de los encargados, ¿verdad?, del tema de la expropiación petrolera, y doña Josefita, pues, hermana de Tomás Garrido Canaval. Pues, por todos lados proviene patrocinio de una familia política, ¿no? Creo que él se formó para gobernar, ¿no? Esa fue la idea, él lo manifestó en muchas ocasiones, que su propósito era llegar a ser gobernador del estado. Antes de eso fue diputado, fue senador y era un buen parlamentario. A mí me toca estar presente cuando tiene un debate con don Samuel Ruiz, Germán Bellinghausen y Arismendi, el obispo Arismendi, que en ese tiempo era obispo de Tapachula. Yo creo que pocos gobernadores han tenido esa, pues no sé si definirlo como valor, ¿verdad?, de enfrentarse a un diálogo por una parte, pues son los claroscuros de todo gobierno, ¿verdad? Por una parte es acusado de ser autoritario, de ser un dictador, ¿no? Una especie de dictador, pero por otra parte está la imagen de que gobernó con fuerza y con ley. De que embelleció, por ejemplo, el Poliforum y toda esta parte del centro de convenciones lo construye en su gobierno, ¿no? Y se mantuvo la tranquilidad en el estado. Desafortunadamente, yo no sé si él dejó pasar o pretendió ignorar lo que sucedía en la zona de los Altos, ¿verdad? Lo que dio origen al levantamiento zapatista del 94, que finalmente le estalla cuando él es secretario de Gobernación. Bueno, Cuello Trejo dice que lo subestimó, ¿no? En realidad dice eso. Yo creo que tal vez subestimó este movimiento, considero, ¿verdad? Y Cuello Trejo lo sabía porque había sido secretario de gobierno. Así es. Sí, en eso coincido con Cuello Trejo. Bueno, Cuello Trejo fue secretario de gobierno, pero con el general Absalón Castellanos, ¿verdad? Mucho tiempo. Había sido, sí. Antes, sí. Muy bien, pues es una época chapaneca, hay que decirlo, o sea, hay, por supuesto, opiniones encontradas, hay, como todo en la política, no todo lo que se hace está bien, o no a todos les cae bien, ¿no? Pero hay cosas destacables. Don Patrocinio se va, un personaje importante en la política chapaneca, un personaje importante en la política nacional. Y solamente para terminar ese tema, porque quisiera abordar uno más, algo que ustedes no mencionaron, además de todo lo que dijeron que es muy valioso, es Patrocinio también es un formador de cuadros que hoy dirigen, ¿eh? Hay que decirlo. Hay muchos que se formaron con él, que hoy están dirigiendo en distintos partidos. Ya no hablaremos de nombres, pero muchos se formaron con Patrocinio. En fin, el último tema por el día de hoy, les pediría que fuéramos breves, porque tenemos poco tiempo, y luego nos saca este programita no entiende de concesiones y de no tiene razones. Ni de conciliaciones ni de concesiones. Bueno, tengo poco tiempo. Rocío y la fábrica de chocolate, y esta andanada o esta agresión bastante, bueno, no agresión, como esta respuesta bastante contundente del presidente al reportaje de Carmen Aristegui. Ricardo del Muro, tú como periodista, ¿qué opinión te merece esta situación? Tenemos 1 minuto y medio máximo. Bueno, yo mi respeto, yo creo que si en este momento me preguntaran quiénes son los pocos periodistas objetivos que tenemos, yo diría perfectamente que uno de ellos sería, por supuesto, Carmen Aristegui, y los medios tal vez podría señalar La Jornada. De ahí en fuera no, hay mucho, ahorita en este momento hay mucho medio muy tendencioso. Entonces yo creo que ahí pero el ultimátum, lo que dije hace rato, ¿no? El presidente, una de las deficiencias del presidente, aparte de la seguridad, ha sido un deficiente manejo de medios de comunicación. Yo creo que para el próximo presidente este aspecto lo debe de cuidar más. ¿Sí te pareció una respuesta excesiva? Sí, yo creo que sí. O sea, López Obrador es muy
es muy intolerante a la crítica. Por supuesto, hay ocasiones en que yo estoy de acuerdo con él, porque también vemos una prensa en su mayoría muy tendenciosa, que dicen las verdades a mitades, con un sentido catastrofista. Si nos guiáramos por lo que señala Reforma, el Universal, etcétera, pues prácticamente estaríamos ya ahorita en un país hecho ruinas, ¿no? Pero Ricardo, tienes que reconocer que debe haber pluralidad. O sea, tampoco existe pluralidad. Calificar que un medio es bueno y otro no lo es. Hay pluralidad. Sí, pero observas, o sea, si tú observas, por ejemplo, Javier Solórzano es un tipo que da las noticias, critica, pero es equilibrado. De otra manera. ¿Cuál es el problema? A ver, aquí nos estamos metiendo de lleno porque tengo poco tiempo y hubiéramos empezado con ese tema que está más caliente todavía. Lo podemos ver mañana, pero... Lo vemos mañana, nada más déjame decirte... El caso es que en cualquier problema, como ahorita vimos el caso de patrocinio, hay negros y blancos, y en medio hay grises. Los medios de comunicación y la libertad de expresión... Los medios de comunicación... Independientemente, es decir, no tengamos miedo a la crítica, ¿eh? En su mayoría, y te lo digo, o sea, en el caso de Carmen Aristegui, digo que siempre ha sido bastante objetivo, igual que Solórzano. No digo lo mismo en caso de Reforma y demás. O sea, son periódicos pero la discusión defienden sus intereses y distorsionan. Ok, ¿qué tal? Nos vamos con 30 segundos. El debate no es si Carmen Aristegui tiene la moral suficiente o la razón suficiente para ella como periodista sacar el reportaje. Lo que está de fondo en la discusión es que si efectivamente hay un acto de corrupción tendenciosa respecto a esta operación del programa Sembrando Vidas y los hijos del presidente. Tenemos 30 segundos, Keta, para que podamos despedirnos. Claro, yo creo que es un tema que él no tiene por qué abordar, ¿no? Si salió a defender a sus hijos, yo creo que los hijos ya están bastante grandecitos para que se defiendan solos, ¿no? Y además es un tema que debe ir a las instancias correspondientes, ¿no? No es el presidente quien debe defender esta situación y además con un ataque a Carmen Aristegui, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tal? Pues nos vamos, amigas, amigos, muy buenas noches. Este es un tema muy interesante, mañana lo abordamos, Ricardo. Mañana lo abordamos. Quedamos calientes para seguirlo mañana. Claro que sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Y muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana en un programa más de Contextos del Diario Ultimátum.